Dios, gracias Señor por tu presencia. Gracias Espíritu Santo por tenernos acá. Gracias por traernos, por inclinar nuestro corazón a tu palabra, a tu presencia, a la oración, a buscar más de ti, Señor. Úsanos, usa mi vida, Dios, que seas tú hablando, que seas tú brillando, que sea tu palabra brillando, Dios. Que no sea un hombre brillando acá, sino que sea tu presencia y tu palabra hablando y transformando los corazones. Gracias Dios por el día de hoy. Gracias Señor por nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Y creemos Señor que tú eres el camino, la verdad y la vida a nuestra salvación. Gracias Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a leer el Salmo que tenemos para el día de hoy. Cada domingo leemos un Salmo y este es el que nos corresponde para el día de hoy, Salmo 91. Y más adelante vamos a estar estudiando la palabra que nos corresponde, que es en Génesis, la palabra que estamos estudiando anteriormente también. Abran sus Biblias, por favor, en Salmo 91. Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, dice a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la retribución de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá ningún mal, y ninguna plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta es palabra de Dios para su pueblo. Bueno, a continuación, lo que siempre hacemos en nuestros domingos es realizar una oración corporativa. Vamos a empezar orando por muchas áreas que sabemos que Dios puede tocar y Dios puede bendecirnos. Yo les daré un tiempo para que cada uno oren y cuando yo vea necesario, termino yo la oración. Cierren sus ojos, por favor. Oremos. Señor Dios, gracias por tu presencia, gracias por estos tiempos, Dios, que nos edifican. Hoy oramos, Señor, por este país, oramos porque tu presencia, Señor, tu misericordia llegue, Dios, a cada rincón, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te pedimos, Dios, que tu bondad quebrante los corazones, Señor, que los corazones sean transformados, corazones de piedra por corazones de carne, corazones sensibles, corazones que se inclinen a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Dios, con este país. Gracias por la manera que lo has usado, Dios. Gracias por ser paciente, Dios, en tus juicios, en tu ira, Dios.
Bendito eres, alabado sea tu nombre, Señor. Exaltamos tu nombre, te glorificamos, Dios. Y tú eres el único merecedor de la honra, gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Génesis. Como algunos de ustedes recordarán, el domingo pasado estuvimos estudiando los comienzos. Es el nombre en hebreo de Génesis, significa principio, y en griego significa nacimiento. Y podíamos ver, hace 8 días podíamos ver claramente cómo de Adán nació Caín, nació Abel, y vimos también cómo el pecado una vez empezó a madurar, entró en la humanidad y dio a luz la muerte, ¿no? Cómo el malvado Caín asesinaba a su propio hermano, al justo Abel. El odio, los celos de la naturaleza caída se apoderaron del corazón de Caín y es así como después de esto podíamos ver la actitud o la condición del corazón de Caín. Él rechazó las advertencias, perdón, rechazó el consejo de Dios y Caín incluso le mintió a Dios. De esta forma, Caín trató de ocultar, mentirle a Dios sobre lo que había pasado, sobre lo que él había hecho. Entonces, es necesario entender cómo la naturaleza caída, pecaminosa del ser humano entró a la humanidad y cómo se fue desarrollando. Y es lo que estamos estudiando en Génesis. Y yo quisiera, por favor, que leyéramos Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 17 al 26. 17 al 26. Dice así: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, y escuchad mi dicho, que un varón maté por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín. Lamec en verdad 60 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Bueno, ¿alguien está familiarizado con la historia? Creería que sí, todos han escuchado la historia del Titanic, ¿sí? Esto es una historia que indudablemente fue impactante, ¿no? Tuvimos la oportunidad también de ver la película. Y este barco, este crucero
de pasajeros británico operado por una empresa llamada White Star Line. Se suponía que construyeron este barco y que iba a ser insumergible. Fue especialmente pensado, diseñado, minuciosamente diseñado, y tenía múltiples cámaras de agua que podían cerrarse, o sea, de una u otra forma el hombre construyó este barco pensando hasta en el mínimo detalle. La White Star Line, esta empresa, estaba muy orgullosa de lo que habían construido. Hicieron afirmaciones muy grandes al respecto de este gran crucero y promocionaron todos los avances y toda la tecnología de punta en ese entonces que tenía este crucero. Y afirmaron que nunca se iba a hundir, que este crucero, que este gigante crucero era insumergible. Y podíamos ver cómo en la fecha de 13 de abril de 1912, en su viaje inaugural, el Titanic, ¿qué ocurrió? Se hundió, ¿no? Golpeó un iceberg debajo de la superficie del agua y fallecieron 1.500 personas, de 2.200, 2.300 aproximadamente, que estaban viajando en este crucero. Casi más de la mitad de las personas murieron en este fatal accidente del crucero más grande del mundo y de última tecnología. Y es increíble ver acá cómo el orgullo del hombre siempre falla en reconocer a Dios, ¿no? Es increíble acá poder ver a través de esta historia cómo el orgullo del hombre se empeña en construir cosas sin Dios, ¿no? Ocultando a Dios, alejándose de Dios, huyendo de Dios, ¿sí? Y el hombre depende de sí mismo para esto y de sus propias habilidades. Vemos claramente cómo el hombre, a partir de la genealogía de Caín, se desprende una serie de acontecimientos donde vemos exactamente lo que pasó en el Titanic. El hombre tratando de huir y de ocultar y de alejarse de Dios. El relato de Caín y su línea familiar comienza de una manera idéntica, ¿no? a lo que pasó con Adán y con Eva. Adán, podemos ver cómo Adán tuvo intimidad con su esposa y ella concibió y dio a luz a Caín. En el versículo 17 empieza la historia a desarrollarse de Caín, y dice el versículo 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y entonces Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Caín, en un nivel innato con su esposa, están empezando a cumplir el mandato dado por Dios, ¿no? En el capítulo 1 de Génesis, Dios les da un mandato de fructificar y multiplicar, ¿sí? Y esto es lo que, de una manera obviamente natural, ¿sí? Por naturaleza que el ser humano, que Dios colocó en el ser humano, cumplieron con este mandato de fructificar y multiplicarse. Dios los hizo varón y hembra y los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y gobernar en ella. En Génesis 1, 27 al 28. Esto es un designio de Dios, ¿no? Lo que Dios ordenó y mandó acá, y que hasta el hombre caído puede cumplir. Pero vemos también de inmediato cómo Caín y su esposa no reconocen a Dios. Imagen diferente de lo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Eva en el momento que dio a luz, lo primero que ella hizo fue confesar que el Señor le había dado su hijo, ¿sí? Caín, sin embargo, ellos no hacen esto, no reconocen a Dios,
¿sí? También aprendemos rápidamente cómo Caín continúa obstinado en su rebelión, continúa obstinado en esa condición dura y como, sí, como obstinada y como en esa lucha con el mismo Dios, porque el Señor le ordenó a Caín que fuera un vagabundo y un errante. Eso lo vemos en el versículo 12. Pero en cambio Caín se establece y construye una gran ciudad. Construye una gran ciudad. Entonces Caín se convirtió en constructor de una ciudad y le puso por nombre, ¿cómo se llamaba su hijo? Enoc. Y Enoc significa consagración, iniciación, nuevo comienzo, ¿sí? Y uno puede ver acá cómo Caín trata de ocultar, ¿no? Como de maquillar la maldición que Dios ya había puesto en él. Y a través de su hijo, a través del nombre de su hijo, le coloca consagración o iniciación, ¿sí? Tratando de seguir su vida alejado de Dios. ¿Y alguna vez hemos hecho esto? ¿Alguna vez hemos pasado por esta situación donde muchas veces Dios nos dice algo, o las personas que tenemos a nuestro alrededor, nuestra esposa, nuestros hermanos, nos dice algo y sin embargo nos damos la vuelta y hacemos totalmente lo contrario? ¿Cuántos han cuántos han caído en esto? ¿Cierto que sí? Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es exactamente hacer lo contrario de lo que se nos dice, de la orden que en el momento estamos recibiendo. Y es así como Caín es confirmado en su maldad. Es así como vemos aquí la confirmación de la dureza del corazón de Caín. En el versículo 18 nos da los nombres de los descendientes de Caín, y es aquí donde podemos ver la representación de la genealogía de Caín, y vemos cómo dice, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Hasta aquí son 5 generaciones. Si contamos Adán, la generación de Adán, con Adán y Caín, en total son 7 generaciones que podemos contar acá. Y ustedes saben que el 7 en la Biblia es un número significativo. Ustedes saben que el 7 suele marcar un ciclo completo, suele marcar como la terminación, como la finalización de un ciclo. Y es aquí donde la raza humana es totalmente lanzada. Es aquí donde podemos ver que a través de estas 7 generaciones es donde se desarrolla y la raza humana empieza a vivir, empieza a construir una historia, y vamos a ver paulatinamente de la palabra de Dios cómo se desarrolla y sobre qué fundamentan sus vidas. El enfoque en Lamec, en el versículo 19, es importante porque nos muestra cuán malvado y alejado es el linaje de Dios que se ha vuelto contra Caín. Podemos ver cómo el linaje de Dios se ha vuelto contra Caín. ¿Sí? Podemos ver en el versículo 19, dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. ¿Sí? Y Lamec empezó una naturaleza caída y depravada, porque fue el padre de la poligamia. ¿Sí? Él empezó, él consiguió sus 2 mujeres. Inicialmente ustedes saben que el diseño de Dios en el matrimonio, ¿cuál era?
hombre y mujer, ¿cierto? Pero Lamec toma dos mujeres para sí mismo. Y de pronto nos preguntamos, bueno, ¿él por qué hizo esto, no? Porque Lamec tomó dos mujeres, están iniciando la creación, ¿no? O sea, no se puede decir acá que antes él había visto de pronto ejemplos de hombres que tuvieran varias mujeres, ¿no? El ejemplo que él tenía acá era Adán y Eva, un hombre, una mujer. Entonces, ¿por qué por qué Lamec hizo esto? Bueno, tal vez uno podría pensar que no estaba satisfecho con una sola mujer, ¿cierto? Podríamos pensar también que, basado, digamos, en los nombres de estas dos mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila. Ada significa joya y Sila significa melodía, ¿sí? Entonces, Ada, podíamos suponer que era hermosa, y esto le encantó a Lamec, y Sila, melodía. Podemos suponer que tenía una voz muy hermosa, ¿no? Entonces esto enamoró y encantó a Lamec, ¿cierto? Podría ser que Lamec también ama a las damas, ¿no? Y tiene un deseo codicioso, ¿sí? También podríamos suponer que la codicia de Lamec en ese momento era pues más y más y más, ¿sí? Y por eso toma la decisión de tener dos mujeres. ¿Tú conoces a alguien así? Es un problema que quizás tenemos, ¿no? La codicia, ¿cierto? De querer tener más, no saciarnos con lo que tenemos. Es nuestra naturaleza. Y yo en algún momento yo escuchaba decir que si nosotros no estamos satisfechos con nuestro único cónyuge verdadero, ¿cómo vamos a estar satisfechos con nuestro único Dios verdadero? ¿Sí? Si tú no estás satisfecho con la persona que amas, que tú puedes ver, ¿cómo vas a estar satisfecho con un Dios que tú no ves? ¿Sí? Y es impresionante ver cómo la raza humana empieza a lanzarse con estas actitudes, ¿sí? con esta clase de comportamientos, caídas y depravadas. Ahora, otra posibilidad que podríamos estudiar en Lamec es que está tratando de multiplicar aún más su descendencia, entonces por eso optó por tener dos mujeres y tener un número de descendencia mayor, ¿no? Muchos hijos, ¿sí? Y deberíamos pensar aquí cómo las personas caídas tienden a poner su esperanza en los hijos, y nosotros lo vemos hoy en día. Hoy en día podemos ver de una u otra manera cómo los padres colocan su confianza en sus hijos y ponen todo su esfuerzo, toda su capacidad, todo lo que puedan llegar a hacer, sus trabajos y demás, para poder ver en sus hijos lo que en sus vidas no se vio, ¿sí? Y de alguna manera puedan vivir a través de sus hijos, o tener hijos de pronto que los beneficie a ellos mismos. Y yo conozco personas así. De hecho, en mi familia conozco una persona que tuvo a su hija, y el pensamiento de él siempre era darle lo mejor a su hija, ¿sí? Y trabajaba muy fuerte, trabajaba muy duro para tratar de darle lo mejor. Y sin que la hija se lo pidiera, él ya le estaba dando lo mejor. Y yo una vez le pregunté y él me decía, no, es que esto yo nunca lo tuve en mi niñez, yo quiero que ella lo tenga.
y vemos cómo esa naturaleza la multiplicamos en nuestros hijos y los criamos de esta manera, creyendo que las cosas que vemos en este mundo son eternas y resulta que son pasajeras. ¿Sí? Entonces hay padres de familia que quieren que sus hijos sean atletas profesionales, que sean cantantes famosos, que sean actores, que brillen, que sean abogados, que todo el mundo los vea, que reciban aplausos. Y quieren que sus hijos también ganen mucho dinero, ¿sí? Para que ya en su vejez los mantengan, ¿sí? Entonces, llevan a sus hijos a estas metas en lugar de llevarlos al conocimiento del Señor, a la presencia de Dios, que es lo que realmente vale, ¿no? Que es lo que realmente es eterno, que es lo que realmente va a durar en nuestra eternidad. Las cosas que vemos en este mundo van a pasar. Son pasajeras, son vanas. Pero el reino de Dios es eterno. Versículo 20. Jabal dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Versículo 21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Versículo 22 dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra, de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Jabal proviene de un verbo que se dice fluir o seguir un curso. Fue el padre de los pastores nómadas. Aquí inició el pastoreo de ganado, bueyes, ovejas, burros, cabras, etc. Hasta este punto solo sabemos que Abel había tenido solo ovejas, ¿sí? Pero ya Jabal empezó, por decirlo así de una forma profesional, el tema del pastoreo. El versículo 21 vemos que Jubal, de cuyo nombre deriva la palabra jubileo, fue el padre de los músicos. Desarrolló arpa, la lira, flauta, los dos principales instrumentos del mundo antiguo. Y en el versículo 22 vemos Tubal-Caín, cuyo nombre significa herrero. Y aquí la humanidad saca la edad de piedra y fue el padre de los que forjaron herramientas de hierro, de bronce, herramientas que cubren una variedad de cosas: agricultura, construcción, industria, la guerra también. También se menciona a la hermana de Tubal-Caín, Naama. Yo me preguntaba por qué ella no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, en ninguna otra genealogía. Entonces buscamos el significado de Naama, proviene de la misma raíz hebrea de dulce y cantar, por lo que podemos suponer que fue la primer cantante de la humanidad, ¿sí? La primer vocalista. Entonces, con todo esto analizado, entendemos que aquí se desprende, y como lo dije anteriormente, la raza humana se lanza a un avance de la cultura humana, ¿no? Empieza un desarrollo, empieza una contribución al avance humano y a la prosperidad alrededor del hombre. Arrear todo tipo de, viendo el tema del ganado, arrear todo tipo de animales es un avance sobre mantener ovejas en un solo lugar, ¿no? Desarrollar instrumentos y cantar es un avance sobre
de pronto utilizar solamente las palmas o cosas por el estilo, ¿no? Las herramientas de metal también son un avance sobre las herramientas de piedra. Entonces es un desarrollo continuo en la raza humana. Todas estas cosas son desarrollos antiguos, ¿sí? Y la gente de hoy diría que son hitos en el progreso humano, ¿no? Era lo último que el ser humano estaba realizando y ellos se sentían orgullosos por lo que estaban haciendo. Pero el hecho aquí es que Dios nos muestra el linaje malvado de Caín, ¿no? De pronto en ese entonces todos estaban viendo y estaban asombrados por el desarrollo que estaban realizando, pero aquí hay algo más importante y es el linaje malvado por el cual vienen y empieza todo en Caín. Podría ser una razón para poder ver también el progreso humano, que el progreso humano y el desarrollo de la humanidad está marcado y manchado por el pecado, ¿sí? Entonces, al estar hechos a la imagen de Dios, nuestro Creador nos ha dotado de ciertas capacidades, ciertos deseos, ciertas actitudes. Entonces, muchos de nosotros, a quienes les gusta aquí cultivar, de pronto es bueno cultivando, de pronto es bueno sembrando cosas. Por lo menos yo no soy muy bueno en eso, porque a mí se me marchitan rápido las plantas, ¿sí? Hay otros que son muy buenos en la música. Hay otros que son buenos y se preocupan por los animales y tienen como ese don. O les gusta construir, les gusta hacer muchas manualidades, muchas cosas con las manos. Y hay personas que son excelentes haciendo esto. O otros que son solucionadores de problemas, ¿no? Que son muy buenos para desenredar cosas y llegar a un punto y solucionar problemas. Dios nos ha dado habilidades y deseos. Podemos hacer cosas buenas con ellos, pero también podemos hacer cosas malas con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y el ser humano caído, desafortunadamente, es apto y es ingenioso para hacer las cosas malas, ¿sí? No hay un límite, ¿no? Y lo vemos hoy en día. La humanidad está desbocada y no hay un fin. No hay un par en el camino, sino que el ser humano sigue lanzado en su depravación y en su maldad. Y podemos pensar en las innovaciones, ¿no? Que empezaron a través de este desarrollo humano y pensamos que durante muchos años, muchos siglos atrás, el hombre construye, hace fábricas, pero también hacen lugares y sitios clandestinos. El hombre construye tractores, pero al mismo tiempo también construye tanques de guerra. Hacemos cohetes, ¿sí?, de última tecnología, pero también hacen misiles balísticos. Hacen plantas nucleares, pero también hacen bombas nucleares, ¿sí? Hacen compras por internet, pero también hacen tratas de personas. La herramienta que Dios coloca en tus manos puede ser un ladrillo para realizar alguna tarea en el campo, pero esto tú lo puedes usar para matar a tu hermano. Y esa es la naturaleza y esa es la depravación que hay en el corazón del ser humano. Así de oscuro es el corazón del ser humano. Es lo suficientemente oscuro y caído para usar ese ladrillo contra su hermano. Y lo vemos desde el inicio de la humanidad, con Caín y Abel. En una cantidad muy corta de espacio, hemos visto que se nos dice que la raza humana está completamente lanzada, ¿no? O sea, hemos podido ver acá que está completamente en oscuridad, que ya no reconocen al Señor, no se menciona a Dios por ningún lado, ya no actúan en los caminos de Dios, ¿sí? Y no hace muy poco
Dios hablaba con Adán y con Eva y estaban en un huerto y compartían con Dios, ¿no? No hacía mucho, estábamos viendo estas escenas de Dios interactuando con el ser humano, pero en este punto ya no vemos eso. En este punto no se reconoce a Dios, no actúan bajo los caminos de Dios. Y podemos ver en los siguientes versículos cuán depravada y caída es la raza humana. El versículo 23 y 24 dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y lo que podemos ver acá es cuán oscuro, cuán caída es la naturaleza humana, ¿cierto? Vemos que el pecado ha madurado en el corazón del hombre a tal punto que Lamec le dice a sus mujeres, presten atención, ¿cierto? No escuchen a Dios, o sea, no se dice en ningún momento escuchemos al Señor, sino que dice escuchen mi voz, ¿no? No escuchen a nadie más, solo mi voz. Y no era palabra del Señor, era su palabra, era su propia historia. La represalia de Lamec va mucho más allá de los límites bíblicos. El Señor nos dice en Éxodo 21, 23, dice, ojo por ojo y diente por diente. Pero un hombre que lo hirió, Lamec, tomó una vida. Por un hombre que hirió a Lamec, él mató esta vida. Y por un joven que lo hirió, Lamec volvió a quitarle la vida. He matado a un hombre por herirme y he matado a un joven por golpearme. Por supuesto, como cristianos, o sea, no podemos olvidar el nivel de lo que el Señor Jesucristo nos habló, y es un paralelo que podemos ver acá, porque en Mateo 5, 38, 39 Jesús nos dice, habéis oído decir ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistáis al malvado. Si alguien te golpea en la cara, no tomes represalias, sino vuelve también la otra mejilla. Entonces podemos ver el contraste, ¿no? de una naturaleza caída a la luz de Cristo. Y finalmente el orgullo de Lamec brilla aún más porque reclama una venganza superior incluso a la de Dios. Dios había declarado que cualquiera que matara a Caín sufrirá venganza del Señor 7 veces. Lamec pronuncia que será vengado 70 veces 7. ¿Sí? Lamec es un hombre sediento de sangre y él va por delante de cualquiera que se coloque en su camino. Y podemos ver el desarrollo de la maldad, el desarrollo del pecado, cómo lo va envolviendo, cómo esto va creciendo más y más. Y él va a aplastar a cualquiera que se ponga en su camino, ¿sí? Y qué contraste con lo que el Señor le dijo a Pedro. Qué contraste tan inmenso cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y Jesús responde, no, Pedro, 70 veces 7. ¿Sí? Y el Señor pronunciando esta misma frase, ¿no? 70 veces 7, como ocultando, como enterrando, ¿no? Las palabras de Lamec. Enseguida quiero que analicemos estos 3 puntos.
Y en estos pocos versículos aprendemos estas tres verdades. El hombre pecador rechaza la palabra de Dios, el hombre pecador busca su propia justicia y el hombre pecador se cree mejor que Dios. ¿Ustedes están en alguna de estas situaciones? Ustedes pueden ver esto en el mundo, cómo se desarrolla en el mundo, cómo se desarrolla alrededor tuyo, tu propia vida, tu familia, tus hermanos. Lamec él no solamente rechazó a Dios, él no solamente ocultó la palabra de Dios, sino que quiere reemplazarla con sus propias palabras, con su propia manera de hacer las cosas. Quiere que su voz sea escuchada. Quiere que los demás lo escuchen en vez de escuchar a Dios. Quiere hacer su propia verdad, quiere forjar sus propias reglas y su propia realidad. Esto era lo que Lamec quería, y Lamec quería también tomar justicia por mano propia. Y eso es lo que a menudo quiere hacer la persona o las personas que están caídas, tomar justicia por mano propia. Quieren vengarse de ellos mismos, quieren pagar el mal que se les ha hecho. Esta es la naturaleza caída. ¿Y cuántos hemos estado en estas situaciones? ¿Alguna vez tú has estado en esta situación de querer venganza, de tomar justicia, de querer salirse con la suya? La persona caída no cree en el Señor, entonces no confía en Dios. La persona caída no va a confiar en Dios y no va a creer en Dios. No entiende que Dios es el que paga, no entiende que Dios es el que aplica justicia. Y quieren decidir por su propia cuenta qué es lo que se debe hacer y en qué tiempo. Finalmente, Lamec está muy orgulloso de sí mismo y él parece pensar que él tiene todo bajo control, ¿no? Que él es el amo de su propio destino, que él todo lo está llevando perfecto, ¿no? Y podemos ver acá cómo se ha puesto por encima del mismo Dios tratando de llevar su vida. ¿Y algunas veces ustedes se han sentido así? ¿Ustedes de pronto han pensado en eso, en yo tengo el control de mi vida, yo quiero llevar mi vida a mi manera? ¿Cierto que sí? Y nosotros caemos en esto. Nuestra naturaleza es, estoy haciendo mis planes, estoy construyendo lo que yo quiero, lo que yo deseo, y lo voy a llevar a cabo, cuésteme lo que me cueste. Pero en ningún momento, en ningún lado, está el Señor. En ningún momento de nuestras vidas está su palabra, está su presencia, está a buscar su misericordia, está a buscar su bondad, está a buscar la luz de Cristo. Y no lo decimos, pero nosotros sabemos que dentro de nosotros decimos, no, yo tengo que conquistar, yo tengo que alcanzar esto, y el que se me ponga por delante, pasaré por encima de eso, pasaré por encima de él. No me importa nada más. Entonces aquí es donde podemos empezar a ver los tiempos, cómo pueden cambiar y cómo los seres humanos caídos pueden pensar que están avanzando, ¿no? Y que tenemos los mismos problemas, que tenemos los mismos problemas de hoy en día.
El versículo 25 dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y es aquí donde podemos ver un rayo de luz, ¿no? Es aquí donde ya podemos ver una luz de esperanza para la raza humana. Y en esos versículos, si ustedes se dan cuenta, Adán nuevamente tiene intimidad con su esposa y dio a luz a Set. Y Set tuvo un hijo que llamó Enos, y en ese momento la gente comenzó a invocar a Dios. En ese momento la gente empezó a buscar a Dios. Y Set significa cuyo nombre he dado, cuyo hombre he dado, ha sido dado por Dios, significa, en lugar de muerto por pecado, ¿sí? Que era lo que significaba Caín. La gente comenzó a invocar a Dios, comenzó a buscar su presencia y conocer al Señor, conocer a Dios personalmente. En el versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y Set es un nombre que aparece en la genealogía de Jesús. Y el nombre Enos, como Adán, significa humanidad. Y es increíble ver aquí Dios cómo empieza a inquietar el corazón, a cambiar las cosas. Y lo que veríamos aquí son dos cosas: las acciones continuas de Dios para cumplir su promesa a través de Adán. Y que nuestros pensamientos también deben volverse a Cristo. Y es a través de Cristo que podemos conocer al Señor personalmente, es a través de Cristo que podemos invocar el nombre de Dios. Y es acá donde es a través de Cristo que nace una nueva humanidad. La nueva humanidad que cree en Cristo, que se acerca a Cristo. El Hijo de Dios dado en lugar de aquellos cuyas vidas se han perdido a causa del pecado. Y es Cristo la luz que restaura y que acerca la salvación, que nos acerca a Dios. Después del pecado de Adán y Eva en el jardín, Dios dijo, la simiente, eso está en Génesis 3:15, dice, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Que él enviaría a alguien a través de la mujer, quien vencería al enemigo, aunque la serpiente heriría su calcañar. Y esta simiente justa se transmite a través de Set, de Noé, llamado en Abraham, perseverado a través de Israel y prometido a través de David, ¿sí? Y por último Cristo traído a través de la Virgen María. Isaías habló de esto con anticipación de Cristo. La Virgen concebirá y se le dará un nombre, y su nombre será Maravilloso Consejero, Poderoso Dios, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y este niño, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7. Y podemos ver aquí la luz de esperanza, la gloriosa luz de esperanza puesta en Cristo. El capítulo 53 de Isaías se nos dice que fue un hombre que experimentó dolores, que iría voluntariamente a la cruz, que sería traspasado por nuestras transgresiones y aplastado por nuestros
pecados, por nuestras rebeldías, que permitiría que el castigo de nuestra paz sea puesta sobre Cristo y por cuya herida nosotros somos sanados. Y nosotros hemos comenzado una vida caída, porque la raza humana empezó con una naturaleza caída, bajo la maldición del pecado, sujetos a una consecuencia de muertes. Es increíble ver cómo la muerte fue producto del mismo pecado, separados de Dios, destinados a un juicio y a un castigo, ¿sí? A un juicio y un castigo en el infierno. Y vemos el efecto del pecado en el mundo que nos rodea y conocemos realmente cuáles son las consecuencias del pecado, que es la muerte, es el infierno. Y muchas veces de nosotros podemos conocer a Dios de una manera, y gloria a Dios por eso, ¿no? De una manera temprana, otros no. Pero aquí aprendemos algo en nuestras vidas, que nuestras vidas no son perfectas, y que nuestras vidas siempre vamos a cargar con pecados, siempre vamos a vivir con esos pecados, sean grandes o pequeños, que nos hacen culpables ante Dios, nos hacen merecedores de esa ira de Dios, ¿sí? Y que no tenemos, muchas veces sentimos no tener la manera de cómo cambiar esto, cómo revertir esto. Y llegamos a ver que llegamos a ver que lo que le debemos a Dios es una vida perfecta. Y nos preguntamos cómo voy a salir de esto, cómo voy a salir de esta culpa, de esta carga que causa el pecado. Y muchas veces también empezamos de la manera no correcta, ¿no? Haciendo las cosas no correctamente. Esto nos lleva a comprender muchas veces a los desamparados. Vemos cómo el esfuerzo humano y el logro del ser humano no los va a salvar. Las buenas noticias no van a traer alegría. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Porque Él no vino al mundo para condenar, sino para salvar. El creyente ha llegado a comprender que la venida de Cristo marcó un nuevo comienzo para la humanidad. Nosotros como creyentes debemos entender claramente que Cristo marcó ese nuevo comienzo para nosotros. Nuestras vidas no están marcadas por el comienzo de Adán, por la caída de Caín, por la depravación de nuestros primeros padres. Nuestro comienzo y nuestro nuevo amanecer está en Cristo. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra luz. Y gloria a Dios por Cristo. Llegamos también a reconocer la urgente necesidad de estar también fuera de Cristo, ¿no? Porque vemos el desarrollo de la maldad humana y es urgente estar con Cristo, es urgente aceptar a Cristo. Juan 3:18, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. Y aquí la única verdad es que Cristo es el Señor. Ha muerto en la cruz por nuestros pecados, ha resucitado entre los muertos al tercer día. Todo está de acuerdo a las Escrituras. Regresa a los creyentes para su gloria, para juzgar al mundo y revelar una nueva creación, un nuevo ser humano. Y tú ya sabes, el mundo está destinado a perecer, el mundo está destinado y su fin es la destrucción, como le pasó al Titanic, ¿cierto? El hombre pensaba que estaba destinado
a ser el más grande de los cruceros, pero fue destruido. Y en un corto tiempo. Debemos examinarnos, debemos ir a la luz de la palabra a diario, tenemos que buscar que solo a través de la fe en Cristo hay salvación. ¿Y dónde obtenemos la fe? En su palabra. ¿Dónde obtenemos esa fe para salvación? Buscando a diario la palabra, buscando a diario en la presencia de Dios. Hay un solo nombre dado a los hombres, debajo del cielo y de la tierra, y es el nombre de Jesucristo. Y en esta tarde Dios te está extendiendo su mano, Dios te está extendiendo esa oportunidad para que tú te acerques a Cristo, para que a través de la fe tú obtengas la salvación y seas libre del pecado, seas libre de la maldición y de la caída de la depravación que hay en nuestro corazón. Y tenemos que reconocer eso y tenemos que entender que solo en Cristo puedo ser libre.